La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos escucha todo Lima a través de Radio Santa Rosa. En Chimbote nos están escuchando a través de RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Saludamos a Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú y el mundo. En plenas vacaciones estamos interrumpiendo las vacaciones de Rosa María y los acontecimientos ameritan. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y a toda nuestra audiencia. Efectivamente estamos en un momento muy complicado para el Perú, con buenas noticias esta mañana, ¿no? A diferencia de nuestra conversación ayer, creo que se ha abierto ya un espacio de tranquilidad en lo que respecta a la investigación Lavallato, porque el fiscal Chávarri, como ya todos ustedes saben, tuvo que dar marcha atrás en su decisión de destituir del equipo especial a los fiscales Vela y Pérez. Esa es la buena noticia, esa es la noticia central del día, de ayer. Pero la noticia continúa, porque esto ha tenido enormes repercusiones políticas. Recordemos que ayer conversamos de 8 a 9, y yo te dije varias cosas, ¿no? Si a Keiko Fujimori algo le convenía, es que se quedaran los mismos fiscales y que no apareciera ella como dirigiendo una organización política dedicada a construir la justicia, porque la razón por la que ella está en este momento en prisión es justamente esa, ¿no es cierto?, el haber realizado actos de obstrucción de la justicia. Yo no sé si escucha Radio Santa Rosa en el penal o alguien le aconsejó bien, pero lo cierto es que en el momento en que el presidente ya se dirigía a Palacio de Gobierno con el proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público, ella lanzó unos tweets, el más importante de los 5, el último, donde le dice a su bancada que tienen que apoyar a Martín Vizcarra en este proyecto de ley, lo cual hoy genera enorme desconcierto entre los fujimoristas. Lo hemos visto en las redes sociales, el desconcierto porque algunos se declaran en rebeldía, otros tienen que modificar su discurso en minutos sobre la marcha, pero absolutamente sobre la marcha. Un ejemplo dramático es de Rosa Bartra, que un par de horas antes había dicho que Chávarri no había destituido a los fiscales, sino que los habían cesado porque había vencido su contrato de trabajo, que es una excusa espantosamente mala y políticamente desastrosa, ¿no? Pero igual, digamos, si ella no hubiera dicho eso, si hubiera sabido que 2 o 3 horas después su propia jefa, así la llaman en la botica, en el chat de la botica, le hubiera cambiado completamente de actitud. Entonces, vemos ahí en el fujimorismo una decisión política importante de la propia Keiko Fujimori, pero sin haber sido discutida y analizada con su propia bancada, con los voceros de su propia bancada, que minutos y horas antes tenían un discurso de protección a Chávarri manifiesto. Entonces, había un cambio muy importante en el fujimorismo ayer. ¿Cuántos van a seguir a Keiko Fujimori? Yo creo que la mayoría, pero hay algunos que están muy molestos, ¿no? Sobre todo en la corte, digamos, por llamarlo de alguna manera, de sobones que la acompañan en las redes sociales. Es gente muy violenta, la cual yo normalmente tengo bloqueada en Twitter, pero ayer algunas personas recopilaban los tweets de reacción, digamos, a lo dicho por Keiko Fujimori, y eran muy hostiles a Keiko Fujimori, ¿no? Los pusieron 3 o 4 cuentas famosas por ser gente dedicada a desprestigiar, a insultar, que de repente se habían quedado sin bases, sin plataforma, sin la posibilidad de tener un lugar desde donde, en fin, haber podido manifestar su odio a asuntos que en realidad solamente existen en la imaginación de algunos fujimoristas, ¿no? Hace unos minutos me he despertado, digamos, con los gritos de la congresista Karina Beteta en el Canal 2, gritos propios de cualquier
cualquier otro lugar menos de un set de televisión, y una especie de metralleta verbal que denotaba un enorme nerviosismo por decir algo así como que nunca habían apoyado a Chávarri. El mismo señor Turino, vocero del partido, de la bancada, anoche decía que ellos nunca habían apoyado al señor Chávarri, lo cual pues ya solamente puede motivar a risa. La verdad es que eso es el propio desconcierto de estas personas, que tienen que entender que lo que ha hecho su jefa tiene bastante más lógica que lo que vienen haciendo ellos, hablando de la conspiración caviar, o que todo lo maneja Gustavo Gorriti, que IDN Reporteros y Vela están aliados, o tonterías de ese calibre, ¿no? Aquí lo que hay es un asunto bien claro, ¿no? Un país que no quiere corrupción, que ha descubierto algunos ejes, algunos ejes muy corruptos en el sistema de justicia, y al verse descubiertos y expuestos ante el país en los últimos 6 meses, la gente dijo hasta aquí no más. Ya nos hartamos de este espectáculo. Chávarri se jugó su última carta el 31 de diciembre, y como yo te decía ayer, ¿qué le saben? No lo sabemos, o cuánto miedo le tiene Alan García, no lo sabemos, pero lo cierto es que él mismo tuvo que retroceder ayer. Obviamente los fiscales que él había nombrado ayudaron porque renunciaron en la mañana, eso fue lo primero que sucedió. Renunciaron porque no iban a tener ninguna posibilidad de sobrevivir ante las críticas del público y de la población en general que observa el proceso. Y renunciaron porque sabían que no podían llevar adelante las diligencias que estaban programadas para realizarse en Brasil. Y al no poder llevarse a cabo esas diligencias, iban a quedar, como te dije ayer, como cómplices del delito de obstrucción de la justicia. Renunciando ellos, Chávarri no haber encontrado a nadie en su entorno que quisiera asumir esos lugares. Al no encontrar a nadie, se quedó absolutamente solo dentro de su propia institución. Los fiscales supremos Sánchez y Ábalos han pedido su renuncia. Tomás Gálvez, a su manera, yo te decía ayer que me parecía una figura clave, ha señalado que él no hubiera tomado las decisiones de Chávarri. No votaba a favor de su destitución, pero creo que podría hacerlo. Incluso el propio Víctor Raúl Rodríguez Montesa en este momento, dado que al final de todos estos acontecimientos apareció Jorge del Castillo diciendo que ya la presencia de Chávarri en la fiscalía era insostenible y que debía renunciar. Y otros voceros del fujimorismo y el APRA, ¿no?, periodistas, etcétera, que normalmente apoyan las iniciativas de Keiko Fujimori o de Alan García, también ya han salido ayer en la noche y hoy día temprano a decir que Chávarri debe renunciar. Es decir, Chávarri se ha quedado completamente solo. El tema, al final de cuentas, no va a ser Chávarri ya. Al final de cuentas, el tema es la supervivencia de algunos grupos corruptos que han decidido sacrificar a Chávarri porque ya no les es útil y pelear en otros contextos. Me imagino uno de ellos, por supuesto, la ley que ha mandado el presidente de la República, que ya algunos han adelantado que es inconstitucional, que lo que se requiere para hacer esos cambios es una reforma constitucional. Pero yo reitero lo que dije ayer. Si bien el proyecto enviado ayer a la 1 de la tarde no es idéntico al que circuló en redes, es un proyecto de 5 artículos, lo que hace ese proyecto no es crear una comisión externa al Ministerio Público, ajena al Ministerio Público, no es que se crea una comisión interventora, ¿no?, o del Poder Ejecutivo o del Legislativo, no. Lo que se le dice al Ministerio Público es, en grave crisis, declárate en emergencia, y la conducción del Ministerio Público la asumen los fiscales supremos que no tienen procesos penales por corrupción. Con lo cual, excluyes de alguna manera a los 3 que apoyaban a el señor Chávarri, y luego, además, se les da facultades a esta comisión transitoria, pero ahora ya sin plazo, para separar fiscales involucrados en serios delitos, mientras, ¿no es cierto?, son procesados por la Junta Nacional de Justicia que se instalará, esperemos, este año, ¿no? Entonces, es una situación de emergencia también provocada, digamos, por el mismo Congreso, por 2 razones, como expliqué ayer. La primera, porque se niegan sistemáticamente a ver el tema de las denuncias constitucionales contra Chávarri, y por el otro lado, porque Rosa Barta se niega
a emitir un dictamen rápido sobre la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Ese dictamen debería estar listo para ser debatido en el Pleno esta semana, pero por supuesto están obstaculizando a como dé lugar que estas nuevas instituciones por las que hemos votado el 9 de diciembre estén ya en vigencia. Entonces ahí tenemos un panorama clarísimo, creo, de lo que ha pasado ayer. Un envalentamiento del señor Chávarri creyendo que tenía respaldo, y finalmente frente a la presión, digamos, de la calle, de la sociedad civil, de los grupos organizados que van a marchar hoy día, y frente al abandono de su propio entorno, y finalmente frente a los actos muy rápidos y muy agresivos del presidente de la República, con autoridad, simple y llanamente tuvo que retroceder ya ante el abandono del fujimorismo y de Lapra, que no su sostén. O sea que Chávarri simplemente se quedó absolutamente solo. Y hay que decir algo más, Alan García se ha quedado solo, porque Keiko Fujimori era una aliada de facto de Alan García en esta historia, pero ella no tiene tanto que perder con lo que venga de Brasil, porque el caso de ella es un caso en el cual ya se conoce la información. Es una información que está centrada en donaciones ocultas de campaña provenientes de Odebrecht. Hasta ahora, como siempre hemos dicho, tal vez hayan otros donantes que verdaderamente estén vinculados con negocios ilícitos. No lo sabemos todavía. Pero hasta ahora, la investigación está centrada en aportes ilícitos de una empresa, hasta por $1.200.000, que está vinculada a la corrupción y que está ahora confesando todo lo que hay. Entonces, ella está presa en teoría por el delito de lavado de activos, pero como lo hemos explicado tantas veces, va a ser muy difícil que le puedan probar ese delito. Entonces, ¿para qué seguir colgada del brazo de Alan García? El caso de Alan García es completamente diferente. Estamos hablando de sobornos pagados por Odebrecht para el otorgamiento de obras públicas, por ejemplo, el caso del Metro de Lima, donde hay una banda de testaferros en el MTC, identificada y presa hace más de 2 años. Entonces, Keiko Fujimori debe haber considerado que esta asociación de facto ya no le es conveniente, ya ha decidido caminar su propio camino, y ahí Alan García se ha quedado en realidad completamente solo y atrapado, porque no puede salir de Perú, no puede moverse de acá, tiene que esperar a ver qué llega del Brasil, del 14 al 18, y créanme ustedes que esa información sí se va a filtrar, y no se va a filtrar necesariamente por los fiscales de la Pérez, como repiten como loritos los fujimoristas, sino porque los periodistas peruanos que están en esta investigación hace varios años tienen muy buenas fuentes en Brasil, en el mismo Brasil. Entonces, toda esa información se va a conocer, y al conocerse, como ha dicho el señor Cateriano, probablemente se pida la prisión preventiva de Alan García. Entonces estamos ya en otro escenario. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Ayer hubo un rumor muy fuerte de que Chávarri se iba, ayer mismo, que era cuestión de minutos. En realidad yo dije cuestión de horas, tal vez hoy día tengamos una renuncia, o simplemente él espere que los fiscales supremos, aprobada la ley de emergencia del sistema del Ministerio Público, lo echen. O sea, lo que hay que esperar es si él se va por su propia voluntad o si lo echa. José Domingo Pérez ha opinado también que en realidad no solamente debe irse del puesto de fiscal de la Nación, sino que también tiene que irse del puesto de fiscal supremo. Es decir, dejar la carrera judicial, terminarla, porque en realidad su situación es una situación muy complicada por la investigación de los cuellos blancos del puerto, ¿no? No es una situación fácil, tampoco la de Tomás Gálvez y tampoco la de Víctor Raúl Rodríguez, que como ustedes saben, fue el fiscal que combinaba al IDL a que le entregue sus fuentes, ¿no? En un acto de abuso de poder que también tiene que ser investigado y por supuesto también tiene que ser sancionado. Entonces son fiscales que tienen graves acusaciones. Ustedes recordarán la conversación de Tomás Gálvez con Inostroza, donde le pregunta a Inostroza si ya le llegaron sus libritos. Entonces no estamos hablando de gente que no tenga mucho que explicar a la justicia. Estamos hablando de gente, de fiscales supremos en serios problemas y que han sido los aliados permanentes en sostener a Chávarri en el poder para beneficio de Alan García. Eso ayer yo creo que se rompió, y
Y eso creo que también va a generar un cambio muy importante. Entonces, como dicen todos, no bajar la guardia, seguir protestando, seguir saliendo a marchar hasta que se produzcan los cambios completos en el Ministerio. Y ese cambio completo pasa por la sala Chávez. Pero sea destituido, sea renunciante. Puedes coger de las dos maneras. Yo te dije ayer que yo calculaba que destituirlo iba a demorar una semana, de repente renuncia antes, ¿no? Sigo creyendo que destituirlo tiene que demorar más o menos una semana, porque el proyecto de ley del Ejecutivo lo tienen que aprobar el Congreso. Ahora, ha dicho el presidente y esa, digamos, promesa se mantiene, ¿no? No quiero usar la cuestión de confianza. Es como decir, si no me aprueban el proyecto, la voy a usar. Yo no voy a permitir dilaciones de Rosa Bartra ad eternum, como lo está haciendo con la Junta Nacional de Justicia. Que dicho sea de paso, si no la aprueban ya, el 30 de enero se van, el presidente tiene todo el derecho a convocar una legislatura extraordinaria y también hacer cuestión de confianza de su proyecto de ley, ¿no? Ahora, he vuelto a escuchar congresistas, sobre todo, por ejemplo, a Rosa Bartra, decir que la cuestión de confianza no aplica para proyectos de ley. O sea, ni siquiera leen el peruano. El Tribunal Constitucional ya les dijo que sí aplica para proyectos de ley, ¿no? Que ir a presentar la política general de gobierno y obtener un voto de confianza es lo que hace el primer ministro en la investidura, no es lo que hace el presidente de la República cuando hace una cuestión de confianza que busca la disolución del Congreso, ¿no? Y hace que la figura sea restituida. Así que así estamos en el mundo político. Y hay que añadir algo más, ¿eh? Ayer han juramentado casi todas las nuevas autoridades electas, unas buenas, unas no tan buenas, pero creo que en Lima estamos en un cambio para mejor. La noche decía que ayer, 2 de enero, fue un día que parecía que un huracán hubiera pasado por Lima y se hubiera llevado todas las cosas malas, ¿no? Pero todavía falta mucho por hacer, es verdad. No sé si tienes alguna pregunta, Abel. Tengo algunas preguntas. Sigue el enfrentamiento en Fuerza Popular con el señor Salaverry, ¿no? Ayer el señor Tubino salió a decir a los medios de comunicación que exigía que el señor Salaverry convoque ya a sesión, pero todos sabemos que el señor Salaverry pues no está en Lima, está en España, pero lo combinaba y el señor Salaverry ha citado todavía para el lunes. Este enfrentamiento... Citó para Junta de Portavoces, sí. y pleno el lunes. Deberían entrar los dictámenes. Yo no veo por qué la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución no pueden trabajar hoy, que es un día laborable en todo el Perú, ¿no es cierto? Que jueves, ¿no? Hoy y mañana, porque los proyectos que les ha enviado el Ejecutivo no son nada complicados, hay 8 que los tienen hace 6 meses, ¿no es cierto? Y meter al Pleno el día lunes todos los proyectos que están ya con dictamen. Los 7 que mandó primero el presidente, más el de la Junta Nacional de Justicia, más el que ha mandado ayer. Yo no veo por qué no puedan trabajar unas cuantas horas extras, ¿no? De repente trabajan 5 horas, pues se agotan, no sé. Pero jueves y viernes, si tú eres un abogado más o menos escrupuloso, te alcanza y te sobra para dictaminar todos esos proyectos. Como reitero, algunos sí tienen dictamen de justicia, otros, la mayoría están atracados en Constitución. Y la otra posibilidad es que el día lunes, habida cuenta que la Comisión de Constitución no quiere dictaminar, el Pleno, por mayoría, exonere el trámite de comisión y simplemente se aprueben con el dictamen de justicia. Esa es otra posibilidad. Pero lo que es cierto, fíjate tú, es que si el fujimorismo tuviera el poder para destituir a Salaverry, ¿no es cierto?, ya lo hubiera hecho. Pero no lo tiene. O sea, Salaverry está actuando sabiendo que tiene el número de votos necesario para mantenerse en la mesa directiva. Porque, ¿qué se hace en estos casos? Se censura la mesa o se censura al presidente de la mesa. Y al tener los votos, se vota inmediatamente y el señor Salaverry sale de la presidencia del Congreso. No lo han hecho. Ni siquiera se atreven a proponerlo. Han mandado su caso a ética, que no tiene los votos. Y ya Salaverry sí los tiene para sostenerlo. Es decir, Salaverry tiene más de 66 votos en el Congreso que lo sostienen. ¿De dónde salen esos 66 votos? Probablemente de las bancadas de apoyo, si se quiere, al gobierno, y parte de la bancada fujimorista que lo está apoyando también. Entonces, ya no se atreven, bajo ninguna circunstancia, a destituir a Salaverry.
pero bajo ninguna circunstancia. Entonces, eso implica también, como se dice, palomilla de ventana, ¿no? Se para el señor Tubino y grita, dice, pero sabe que no lo puede sacar y que tiene que jugar con él. No va a poder jugar con otro porque no va a haber otro presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso, en sus tweets desde el primer minuto, apoyó a Martín Vizcarra, apoyó a Keiko Fujimori, no apoyó a Chávarri, no apoyó a Alan García, apoyó a Martín Vizcarra, habiendo sido aprista y, bueno, nunca se deja de serlo, ¿no? Pero en fin, y habiendo sido miembro de la bancada de Fuerza Popular, aún de licencia, ¿no? Pero en fin, en esa situación, es una situación complicada, pero yo creo que Salaverry está sólido, está tuiteando en este momento, justamente estoy viendo sus tweets en pantalla, se ha autorizado, está pidiendo justamente eso, ¿no? Que la Junta de Portavoces que ha convocado tiene como objetivo exonerar proyectos de ley de comisión. Debido a la premura del vocero de Fuerza Popular, Tubino ha autorizado que se impriman todos los documentos para que los voceros exoneren el proyecto de ley del Ejecutivo y los otros proyectos de reforma de justicia que desde agosto no tienen dictamen de la Comisión de Constitución. ¿Qué es el tema central? La Rosa Rastra ha atorado todo para que no salgan estos proyectos, para controlar desde su inmenso poder, ¿no es cierto?, toda la reforma de justicia en el Perú. Entonces, el señor Salaverry, en estos tweets que estamos viendo en estos momentos, la acaba de enfrentar, ¿no? El tema Chávarri por fin es prioritario para Fuerza Popular, luego de largos meses donde pedí que se priorice el tema en la subcomisión de acusaciones constitucionales debido a aplazamientos innecesarios y saludos a cambio de actitud. El señor Segura tendrá que poner la carpeta del señor Chávarri en primer plano. Con lo cual, ese es la otra forma, es decir, ni renuncia ni lo destituyen los fiscales supremos, lo saca el Congreso, que debió haberlo sacado hace meses. Lo que hemos visto el 31 de diciembre es el resultado, como yo decía, de la complicidad del grupo fujimorista con Chávarri para impedir una correcta, ¿no es cierto?, diligencia en Brasil que nos permita conocer la verdad sobre las coimas de Odebrecht en obra pública en el Perú, que es muchísimo más grave que los fondos de campaña, porque como yo he dicho siempre, lamentablemente en el Perú no hemos tenido el tipo penal para poder procesar, lo tendremos, espero también pronto, no en esa ley mamarrachenta que hizo Rosa Bartra, que felizmente nadie ha insistido ya en ella, pero no tenemos el tipo penal para juzgar justamente donaciones ilícitas de campaña. Pero sí, yo sí creo que en el tema de coimas, y estamos hablando de cohecho, de peculado, ¿no? Estamos hablando de colusión, de delitos que tienen penas graves en nuestro Código Penal, ahí sí no hay discusión, están los tipos penales ahí puestos desde siempre. O sea, pedirle a un contratista que te pague un dinero para que tú le des la obra pública, eso es cohecho. Uh-huh. Eso es, y ponerte de acuerdo con él en plazos, montos, ¿no? Colusión. Entonces, eso no tiene discusión. Sobre el lavado de activos podemos discutir 3 meses, hacer un seminario, ¿te das cuenta? Y no nos pondremos de acuerdo. Pero sobre lo otro, de acuerdo pleno. Los delitos están claramente establecidos en el Código Penal. Y Keiko Fujimori sabe que a ella no la pueden acusar de cohecho ni de colusión porque no ha sido autoridad, salvo haber sido congresista. Pero ni siquiera en esa fase ha tomado decisiones sobre uso de recursos públicos. Pero, y que puede salvar la acusación por lavado, porque la acusación por lavado, reitero y lo he dicho desde el principio, es salvable, ¿ya? Pero lo que no puede salvar son los actos de obstrucción de la justicia. Y creo que ella lo ha entendido bien. Cuando en su tweet dice no se combate el fuego con más fuego. Uh-huh. No se combate, pues. Y eso es lo que ella hizo. Ella pensaba que le aventaban fuego encima, entonces votó a Kuczynski, votó a su hermano, ¿no es cierto? Se peleó con su padre, hizo todo mal, ¿no? Y comenzó a chantajear a los testigos a través de Reategui, en fin, a conseguir su propio abogado para que viaje a provincias y persiga a los de Tarapoto. Todos esos testigos han confesado. Y van a seguir confesando. Entonces, ha dicho, bueno, sí, la verdad es que soy 65 días presa y no voy a salir de acá porque me acusan de obstruir la justicia, que es justamente lo que mi bancada está haciendo todos los días, protegiendo a Chávarri,
impidiendo los proyectos de ley de la reforma de justicia que ha mandado el presidente. O sea, nuestros actos políticos son la confirmación, y eso se vio en la audiencia de Keiko Fujimori. Nuestros actos políticos son la confirmación de que no tenemos ningún interés en sostener una reforma de justicia, no por el contrario. ¿Por qué? Porque no nos conviene políticamente a nuestros intereses particulares. Obstrucción de la justicia. Entonces, Keiko Fujimori no está presa por lavado, está presa por obstrucción de la justicia, por impedir la investigación, pero puede terminar presa en un futuro por obstrucción de la justicia, que también es un delito, con una pena menor, sería 5 años, pero igual le darían una suspendida, pero igual ya tiene una sanción penal, ¿no? Entonces, esa es la situación, es más complicado. Por eso que Salaverry ha marcado distancia mucho más inteligentemente. Habría que ver qué congresista entró a visitarla ayer a la cárcel. Ustedes saben que los congresistas, como son congresistas, tienen la prerrogativa de entrar a cualquier establecimiento público, sobre todo a las cárceles, para fiscalizar el cumplimiento de los derechos justamente de las personas, ¿no? Por eso que puede entrar a la hora que le dé la gana. Alguien tiene que haber entrado ayer a verla, porque los tweets no los escribe ella. Como ustedes saben, esto se le entrega el texto a papel al abogado o al congresista que entre, y lo transcribe en su cuenta social. ¿Quién entró ayer? No lo sé. ¿Cómo se coordinó la emisión de estos tweets y a qué hora exacta? Porque no es casualidad que se emita minutos antes de que el presidente inicia su recorrido por las calles hacia el centro de Lima. Lo que ellos sí sabían era la hora cierta, que a la 1 de la tarde iba a ir, y tampoco es casualidad que el mismo Chávarri utilice ese momento para utilizar su propia resolución expedida 31, anularla y restituir a los fiscales, ¿no? Uh-huh. Además, la exposición de motivos de Chávarri, el que quiera léala, es muy graciosa. Dice que porque el presidente está declarando en emergencia o pretende declarar en emergencia el Ministerio Público, entonces hay que restituir a los fiscales. ¿Perdón? Se contradice a sí mismo. ¿Qué pasó con sus fundamentaciones anteriores? No tiene ya pues ningún sostén el fiscal de la Nación, ni jurídico, ni fáctico, ni político. Lo mejor que puede hacer es renunciar, pero también es cierto que también la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendría que reconstituirse. Este señor congresista Segura, de Fuerza Popular, no ofrece ninguna garantía de imparcialidad, está ahí para controlar, favorecer a los amigos de Fuerza Popular y perjudicar a los enemigos de Fuerza Popular. No ofrece ninguna garantía de imparcialidad en una comisión tan importante, ¿no? Sobre todo en este momento político. Alejandro, ¿más preguntas? Sí, Alejandro González pregunta, lo que dijeron los congresistas apristas del artículo 158, ¿es cierto o no aplica en esta iniciativa? A ver, déjame sacar mi constitución, porque yo sin mi constitución, aunque les parezca increíble, viajo con mi constitución, lo cual ya debe ser sabía que algo iba a pasar. ¿Ya? Claro, pues, porque en el Perú tiene que estar preparado para todo. Entonces, si quieren que comente un artículo específico de la Constitución, el 158 de la Constitución, vamos a revisar el artículo 158. Lo que les puedo contar es que los apristas son unos genios para encontrar argumentación jurídica, ¿no? Después se les cae, por supuesto. O sea, yo no sé cómo el congresista Mulder dice que el presidente no puede presentar este proyecto porque es inconstitucional, cuando a él el Tribunal Constitucional le ha declarado 2 normas inconstitucionales en el mismo año, ¿no? El 158 se refiere a la autonomía del Ministerio Público y dice lo siguiente: el Ministerio Público es autónomo, el fiscal de la Nación lo preside, es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, el cargo de fiscal de la Nación dura 3 años y es prorrogable por reelección solo por otros 2 años. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas, están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría. Este es efectivamente un artículo de carácter general para tiempos ordinarios. Es lo que debe suceder, ¿no es cierto? Es evidente que la
Junta de Fiscales Supremos tiene que elegir al fiscal de la Nación. El proyecto de ley enviado por el Ministerio, por el Poder Ejecutivo, trabajado por el Ministerio de Justicia, no dice lo contrario. Lo que dice es cuáles fiscales supremos no pueden ser electores. Eso es lo que dice. Y me parece bastante obvio que ese puede ser un desarrollo de la Constitución. ¿Podría ser un proyecto de reforma constitucional? Sí, pero ellos saben que para eso necesitamos 2 legislaturas y nos demoraríamos 1 año antes de que entre en vigencia. Ese no es un proyecto de emergencia. O sea, porque como les digo, son expertos en utilizar articulaciones para dilatar las decisiones que ellos no quieren tomar. El Ministerio Público es un ente autónomo, el Poder Ejecutivo no se está metiendo, ni el Legislativo. Lo que sí, como todos ustedes saben, el Ministerio Público se regula por una ley orgánica. Esa ley orgánica, ¿quién la aprueba? El Congreso. Lo que está haciendo este proyecto es modificar la ley orgánica. No creo que de manera inconstitucional. Está diciendo, en momentos de emergencia se reúne la Junta de Fiscales Supremos para elegir a un fiscal de la Nación transitorio hasta que se resuelvan la gravedad de los hechos imputados. ¿A quiénes? A los otros fiscales supremos que son encontrados cometiendo actos delictivos. O sea, es como si ustedes me dijeran, no sé, que en la policía no se pueden meter presos a los policías que cometen delitos, porque son policías. Es un disparate. El policía que comete un delito, por supuesto que va preso. Y esto es lo mismo. O sea, es como si tú me dijeras, como es mi fiscal o juez, es imposible de ser tocado, es intocable. Hasta que no se reúna la Junta Nacional de Justicia. No tenemos Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué no tenemos Junta Nacional de Justicia? Porque los mismos que están siendo investigados no la quieren aprobar. No, pues la ley no admite el abuso del derecho. Eso es abuso del derecho. Es decir, utilizar una circunstancia transitoria como no tener un Consejo Nacional de Magistratura destituido por corrupto para pensar que los que se quedan, que son sus socios, pueden hacer lo que les da la gana porque no hay un organismo que los pueda justamente sacar de la función. No los pueda destituir. Como no hay quien me destituya, entonces yo me quedo, pues. Oye, pero usted es socio de ellos. Sí, pues, pero me quedo porque no hay un organismo que me destituya. Me hubieran destituido primero, pues. No, pues el organismo tenían que sacarlo porque no tenían ninguna posibilidad de seguir ejerciendo actos funcionales porque están todos investigados por corrupción. Entonces, es como el huevo y la gallina, ¿no? No. Primero tengamos Junta Nacional de Justicia. ¿Quién lo integra? Chávarri. O sea, él se va a destituir a sí mismo. No, pues estamos viendo que eso no va a suceder. ¿Y eso es lo que quieren proteger los apristas? Creo que Keiko Fujimori, como les digo, la vio más clara. Así es. Esta es una situación de emergencia, es una situación transitoria, no es una situación para siempre. Resulta que tenemos que el fiscal de la Nación y 2 fiscales supremos están siendo procesados o investigados, por lo menos, como parte de una organización criminal. ¿Qué hacemos? Nos sentamos a esperar, ¿no es cierto?, que esa investigación concluya, ¿no es cierto?, que la Junta Nacional de Justicia regrese. Tenemos que hacer algo, porque la institución que los tiene que destituir, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, desapareció. La otra institución, que es el Congreso, está tomada por el fujimorismo, que no quiere llevar por lo menos a Chávarri a una situación de acusación constitucional. Entonces tienes el Congreso tomado, tienes el Consejo Nacional de la Magistratura desaparecido, y tienes a estos mismos controlando las investigaciones que nos tienen que llevar a meter presa a la gente que le ha robado al país. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar? No, pues, no tiene ningún sentido, de la más elemental lógica. Yo no considero que sea inconstitucional que la ley orgánica del Ministerio Público, que ha sido aprobada por el Congreso, pueda tener un artículo de emergencia establecido para situaciones especiales y transitorias que, reitero, no importan una injerencia del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni de ningún otro poder del Estado, ni siquiera del Judicial, sino que establecen un mecanismo para esa situación de emergencia, donde dicen, en esas circunstancias, los fiscales supremos que están siendo procesados, que están siendo investigados, no pueden participar en la elección del nuevo fiscal de la Nación. Me parece bastante obvio, ¿no? Ayer el fiscal José Domingo Pérez ha dicho que había el próximo 11 de enero, había una reunión del fiscal Vela con los fiscales de Brasil, pero ha tenido que retrasarse un poco. Ya podemos sentir algunos estragos de este actuar del señor Chávarri. Bueno, es que es lógico, mira, si tú hasta el 31 estás trabajando, porque la verdad es que no son, como lo han dicho los propios fiscales, no solamente son ellos 2, es un equipo de gente que está preparando interrogatorios
a testigos que tienen que hablar en su conjunto de 40 carpetas distintas. Entonces los interrogatorios son muy detallados y exhaustivos, y son personas que tienen que hablar de distintos casos en distintos momentos. Se han planeado 5 días de interrogatorios en total a todos los que van a hablar, que no son 2 personas, no es solo Barata, es un conjunto de gente. Entonces tienes que preparar ese material. Están en pleno trabajo, ¿no es cierto? Y el fiscal los distrae de su trabajo y se pasan todo el 31 en la noche, todo el primero y buena parte del día 2 en la mañana, apareciendo en medios, discutiendo, hablando, diciendo qué posición han tomado, etcétera, etcétera. Interrumpes el trabajo 48 horas a portas de un interrogatorio extensísimo, sí, pues te retrasan, van a tener que trabajar sin parar en las próximas horas para poder concluir todo lo que tienen que armar. Bien, si para una entrevista bien hecha, un periodista se puede demorar 2 o 3 horas armando un cuestionario, imagínense ustedes para un interrogatorio a Barata, que tiene que hablar más o menos él sí en casi todos los expedientes. Y tienes que ir caso por caso, o sea, ¿qué pasó en el Metro de Lima? Primera fase, segunda fase, y es una historia muy larga, con muchos personajes, con distintas intervenciones en distintos momentos. Ese es uno. Termina el fiscal que está viendo esa carpeta y pasa el siguiente a ver la siguiente carpeta. ¿Se dan cuenta? Y luego tienen el caso de gobernadores, el caso de estamos hablando Toledo, Humala, Susana Villarán, otros gobernadores como Acurio, como Álvarez en Ancash, o sea, todos ellos están comprometidos. Entonces, no es tan sencillo como ir a hacerle 10 preguntas a Barata. Entonces, no se puede subestimar el tiempo, ¿no es cierto?, y el trabajo que tienen, y además el equipo completo no pasan de 7, 8 fiscales. Entonces estamos hablando y con personal de apoyo y todo, no son un grupo muy grande, que tiene que hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces yo sí creo que están preocupados por los tiempos. Ahora, yo estoy segura que Vela está en permanente comunicación con sus pares en el Brasil, y ellos son finalmente latinoamericanos, entienden perfectamente la situación por la que estamos pasando. Ellos también han tenido presiones políticas muy serias en el Brasil. Meter preso a Lula no ha sido fácil. Entonces, yo creo que entienden perfectamente lo que está pasando y van a tener, digamos, todo el deseo de que se nos den las facilidades para que se logre el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Conocer la verdad. Y como dicen, saber dónde está la plata. ¿Dónde está la plata que le han robado al Perú? Pamela nos escribe a través del Twitter y dice, creo que Daniel Salaverry te está escuchando, Rosa María. Ha tuiteado, Junta de Portavoces tiene como objetivo exonerar proyectos de ley de comisiones. Debido a la premura del vocero de Fuerza Popular, ha autorizado que se imprima el documento para que voceros exoneren del proyecto de ley del Ejecutivo y los otros proyectos de reforma de justicia que desde agosto no tienen dictamen de constitución. Así es lo que te decía al principio y lo hemos leído también nosotros. O sea, yo lo que creo es que Salaverry... ¿Hola? ¿Rosa María? Que no haya, y si los portavoces se exoneran, y dado que Keiko Fujimori ha dicho que su bancada quiere que apoye el proyecto, supongo que en coherencia tienen finalmente que exonerar, por lo menos ese proyecto, y yo creo que también todos los demás proyectos, ¿no? O sea, terminar esta legislatura con todos los proyectos de la reforma de justicia aprobados, con el trabajo del Congreso en esa materia realizado y terminado. Y que se dejen de gritar tonterías como, no, a mí no me van a llevar de la nariz, a mí no me van a poner la agenda. Por supuesto que les ponen la agenda, se las pone Keiko Fujimori. Se las ha puesto siempre, y siempre los ha llevado a la nariz, si no les permitían ni parar. Entonces, ¿a quién engañan con eso que son autónomos y que no tienen mandato imperativo? Si todos hemos visto lo que es esa botica. ¿Aplaudimos? Sí, jefa. ¿Aplaudimos o no aplaudimos? Sí, aplausos protocolares. Solamente protocolares. De pie, eso sí, de pie y aplausos protocolares. De que no vengan pues, con cuentos de que ellos no los llevan de la nariz, los han llevado de la nariz durante 2 años y medio. Así es. Ahora por lo menos que los lleven de la nariz para una cosa buena, ¿no? Porque si fuera para cosas buenas, en fin, pero si es para cosas malas todo el tiempo. Yo espero que la Junta de Portavoces, o sea, sí es verdad que exonerar proyectos de ley del trámite de comisiones no es una buena idea. Es un mecanismo como el de la prisión preventiva. Lo tienes que tener, pero no es bueno. ¿Por qué lo tienes que tener? Para situaciones como esta.
Es así de claro, para situaciones de emergencia. Ahora, que el lunes se debata pues todo el día, ¿no? O se tomen el lunes y el martes y debatan uno por uno todos los proyectos y terminen de una buena vez con esta historia. ¿No? Y eso tal vez en algún momento más adelante logre la libertad de su líder. Así es. Al manifestar que muy por el contrario ha colaborado una y otra vez con que se sepa la verdad. Jaime nos pregunta, está preguntando si crees que los tuits de Keiko Fujimori significan que hay un nuevo cisma dentro de Fuerza Popular. Eso es lo que dije al principio, o sea, sí creo que hay algunas personas que no van a seguir a Keiko Fujimori, ¿no? Pero la mayoría sí lo va a seguir. Sí la va a seguir porque está en línea con Salaverry, que ya había comprometido el voto de un grupo de la bancada, por lo menos para sostenerlo en el puesto. O sea, si no le han aplicado una disciplina férrea a Salaverry y no le han hecho una moción de confianza para sacarlo de la presidencia del Congreso, es porque tiene los votos, tiene la tranquilidad de saber que tiene los votos que lo sostienen, los votos dentro de su propia ex bancada o bancada de licencia, ¿no? Pero por esa razón Salaverry sabe que tiene esa condición dentro de la bancada, y Keiko Fujimori lo debe tener más o menos calculado también. Entonces ha dicho, o me pongo de lado de todo el país, porque todo el país está en contra de Chávarri, o simplemente voy a seguir apareciendo como la política que está encubriendo la posibilidad de conocer la verdad. No, simplemente me cambio rápidamente de posición. Sus seguidores quedan desconcertados, completamente desconcertados. Ustedes han visto los tweets de personas que se han dedicado mucho tiempo a sobar a Keiko Fujimori, desconcertados completamente, como dicen, como pavo de Navidad sin cabeza, antes de que los metas a la tina para sacar los plumas, ¿no? corren sin cabeza. Terrible. Terrible, como pollo sin cabeza, o sea, no sabes para dónde correr. Revisé temprano todos los periódicos que tenemos y, oye, todos hablan de la derrota de Chávarri. El Comercio titula: Fiscales Supremos exigen la renuncia de Pedro Chávarri. La República dice: no tiene vergüenza. Expreso dice: más solo que nunca. Exitosa dice: Chávarri sin salida. Ojo dice: ganó el Perú. Tromen dice: noquean a Chávarri. Y todos, el Popular dice: exigen su renuncia. Gestión: Chávarri se queda solo y restituye a fiscales Vela y Pérez. Perú 21, solo y acorralado. El Peruano dice: continúa la lucha contra la corrupción. La Razón dice: papelón. La Nación dice: destitución y cárcel para Chávarri. El País reponen a Vela y a Pérez. La Calle derrotó a Chávarri. Y Correo: en cuenta regresiva a Pedro Chávarri. Todos. Claro. Es que, digamos, tienes que ser muy necio para no darte cuenta de que esa es la realidad. O sea, no es que estos periódicos se hayan puesto de acuerdo, pues todos en sus titulares, normalmente además compiten y se detestan. Tampoco es que estén inventando una situación. Eso es lo que está pasando, es exactamente lo que está pasando. Y lo que tiene que hacer Chávarri, como digo, si quiere salir rápido del problema es renunciar. Si quiere prolongar su agonía, bueno, que la prolongue. Pero la investigación de Lavallato sigue adelante, y eso creo que es lo más importante de todo. O sea, lo que nos interesa es conocer la verdad, saber dónde está la plata y a quién se la dieron, en qué cuentas las pusieron, y bueno, tratar de recuperar, ¿no? Hay que ver la posibilidad de que el país recupere parte de lo que ha sido entregado en coimas a todos los funcionarios públicos involucrados. Pero eso es lo que nos interesa saber como país. Todo lo demás son el pugilato político para que no nos enteremos de la verdad. Y al final la verdad la vamos a conocer. Mira, yo te dije ayer, de una forma u otra vamos a conocer toda la verdad. O sea, nosotros sabemos la verdad del primer gobierno de Alan García. El problema es que ahí él jugó a la prescripción, ganó esa jugada y finalmente nunca se le pudo procesar. Pero la moral no prescribe. Todos sabemos, y el que no tenga conocimiento, que lea el libro de Pedro Cateriano. A Pedro Cateriano, dicho sea de paso, le abren un proceso cada día diferente. Así es. Desde que fue a Uruguay, ¿no? Pero nadie ha impugnado el texto del libro cuando fue publicado en
1994, y esto es una reedición de un libro que tiene publicado ya más de 25 años de publicado. Entonces, ese fue el primer gobierno de Alan García, y eso estuvo muy documentado, pero muy bien documentado. El segundo gobierno recién vamos a saber qué pasó cuando Garata nos cuente su historia. Dicho sea de paso, eso hay que tenerlo en claro también, en el caso de todos esos funcionarios, Odebrecht no es la única compañía extranjera, brasilera, que haya repartido coimas en el Perú. Hay otras, que algunas han colaborado ya con la justicia en Brasil y otras están en proceso de colaborar. Entonces, para estos personajes que han repartido obra pública en el Perú como han querido durante sus mandatos, van a ser largos procesos, porque todavía hay otros que tienen que confesar también lo que han hecho. Entonces, tienen para rato, la verdad. Diego Tejada nos dice, cree, supongo él, ¿no?, que el APRA prepara proyecto de ley para que pretende truncar los efectos de la colaboración eficaz. ¿La sola intención podría hacer retroceder a Brasil? No, porque son 5 congresistas en este momento. Habían presentado efectivamente un proyecto rarísimo sobre colaboración eficaz. En eso son expertos, en maniobras y tinterilladas para que no sepamos la verdad. Yo reitero, ¿cuál es el objetivo nacional hoy? Conocer la verdad en los casos de corrupción. ¿A qué costo? Bueno, al menor costo posible, por cierto, pero costos van a haber. Uno de esos costos es exonerar a las personas que dan información valiosa. Otro de los costos es que tal vez las reparaciones civiles no sean pues los multimillonarias que todos esperarían. Pero a mí me parece que es un costo digno de pagar si es que conocemos la verdad. Tenemos que saber la verdad sobre quién nos gobierna, quiénes son los líderes políticos, por qué han hecho estas acciones, en dónde está el dinero que se robaron, en dónde lo pusieron, quiénes son sus testaferros, quiénes han colaborado en el ocultamiento de esos dineros mal habidos. Con toda esa información, ¿no es cierto?, tenemos el panorama de nuestro propio país mucho más claro. Y eso implica un cambio en la correlación de fuerzas políticas, por supuesto que implica un cambio. O sea, claro que implica un cambio. O sea, la conducta del fujimorismo en estos 2 años y medio de gobierno, desde el legislativo, como ellos decían, ha sido espantosa para sus intereses. Y eso se va a reflejar en las próximas elecciones, no hay duda. Y se ha reflejado claramente en el referéndum. Si no entendieron el voto del referéndum, que como reitero fue plebiscitario, porque eso fue lo que fue, no entendieron el apoyo popular que hoy día tiene el presidente de la República. Porque nada se hubiera conseguido si es que la calle no se hubiera movilizado en contra de esta decisión de Chávez. Y la calle está hoy en sintonía con el presidente de la República, quien también se movilizó muy rápidamente para lograr este resultado. Y respecto a Chávez, que se tome el tiempo que quiera. Igual lo van a sacar, destituido o renunciante. Pero lo importante es que el objetivo central de conocer la verdad está todavía incólume. Eso se mantiene y se va a seguir manteniendo. Saquen los apristas todos los proyectos de ley que quieran. Si son inconstitucionales se los van a bajar. Pues ya les ha pasado 2 veces con la ley Mordaza contra la prensa, no hay que olvidarlo. Y justamente con el recorte de las facultades del presidente de la República vía reglamento del Congreso. 2 obras maestras, ¿no?, de las ciencias jurídicas de Mauricio Mulder. Así es. Que se le dijo desde el primer día, eso no se puede hacer, es inconstitucional. Bueno, le reventó la vida a bastante gente, sobre todo en los medios más pequeños en provincias, durante varios meses. Va a ser, su recuerdo será inolvidable, de eso estoy segura. No sé si tenemos más preguntas. Sí, Javi Mo dice, ayer la congresista Milagros Salazar salió a acusar al presidente en la comisión Lavajato que se encontró una empresa del presidente que contrataba con Ode y Graña y Montero. ¿Son manotazos de ahogado? Sí, claro. Además, esas declaraciones las hace absolutamente histérica antes de que Keiko Fujimori mande los tweets. Igual como Rosa Bartra en la mañana. Entonces, claro, les cambiaron el libreto. Pobre gente, ¿no? Las mandan a defender, o ellas se mandan a defender algo o a acusar a otros, porque he visto en el caso de los fujimoristas que tienen como técnica de ataque justamente el desprestigio del prójimo. Pero no, porque claro, es algo así como, si todos estamos embarrados, entonces todos somos iguales.
no se defienden a sí mismos, sino atacan desprestigiando al otro. Que se ve fatal, ¿no? Cuando estás en una situación de desprestigio grave. Pero en fin, yo creo que la señora Salazar no le dieron el libreto correcto, igual que a Rosa Bartra, salió pegando gritos y cuando finalmente se dio cuenta de que estaba diciendo algo contrario a lo que quería su jefa, se había sentido muy desconcertada. Pero miren, ayer han circulado hasta chats de José Domingo Pérez, que te mataba de la risa, pues son más falsos que el demonio, ¿no? El demonio es verdadero, pero en fin, falsísimos, pues, ¿no? Entonces, y ahí también, miren, el presidente de la República tiene con su hermano, desde que se graduó en la UNI hace pues 30 años, una empresa constructora en Moquegua, local, como muchos contratistas locales. Y como muchos contratistas locales, tiene que haber sido subcontratado por muchísimas empresas más grandes de carácter nacional para hacer obras en la localidad, en su región, en Moquegua. Eso no es delito. O sea, ser subcontratista de una contratista del Estado, yo no veo por dónde puede ser eso delito. Solamente en la mente afiebrada de la señora Salazar, ¿no? Que no sabe lo que es hacer empresa o trabajar. Pero, ¿cuál es el delito? No entiendo. O sea, es como si usted imagínese que me está escuchando vivir en un edificio que construyó Graña y Montero. Ah, usted es delincuente. Perdón, señor, yo fui, compré mi departamento, y me dieron mi título, ¿no? Y entonces, no, usted es delincuente. Ya, es así de absurdo. Es así de absurdo. Pero repiten estas cosas creyendo que tienen algún nivel de audiencia, supongo, ¿no? En vez de sentarse y diseñar una buena estrategia, ¿no es cierto?, legal, para sacar a sus líderes de la cárcel, que sería mucho más útil, en vez de estar insultando al presidente de la República. Hans se pregunta, ¿por qué retrocede Chávarri? ¿No era mejor esperar a que el Congreso dilate la propuesta del Ejecutivo? ¿Cuál es la estrategia aquí? ¿O lo traicionaron todos? Yo creo que lo traicionaron todos. Eso es lo que creo. Mira, es que los grandes traidores terminan siendo traicionados, ¿no? No olvidar la lección de la historia. Porque de verdad, quien hierro mata, hierro muere. Dejó de ser útil. Así de claro, y lo traicionaron todos. Mientras fue útil, lo protegieron, cuando dejó de serlo. Y creo yo que el primer paso diría traición, pero sí abandono, es de su propia institución. Es decir, los propios fiscales que él nombra le renuncian, porque no quieren ser cómplices de un delito. Entonces no le va a aceptar nadie. Entonces no puede presentarse ante el país diciendo nadie me acepta ser fiscal en este caso. Y la respuesta es nadie te acepta ser fiscal en este caso porque nadie quiere ser tu cómplice, porque estás cometiendo un delito. Y yo creo que con la formación jurídica que tiene que haberse dado cuenta muy rápidamente que lo iban a procesar por obstrucción de la justicia y que iba a terminar siendo condenado, tarde o temprano. Entonces, eso no implica que el delito no lo haya cometido ya, ojo, el delito lo cometió, puede haber retrocedido, pero el delito lo cometió. Entonces eso, el abandono, y luego el abandono en dominó de todos los demás. Que además, a la hora en que él repone a los fiscales, como digo, antes, mientras el presidente estaba caminando, ya conocía la intención de Keiko Fujimori. Y sin la bancada del Fujimorismo, Chávarri no es sostenible. Se sostiene únicamente por la protección de la bancada fujimorista. Nada más. Acuérdense de echar la botica. Tenemos que mantenerlo por una cuestión de supervivencia. Bueno, se acabó la supervivencia, ya murieron, pues. Ya no tienen por qué mantenerlo. Y acá dice, al renunciar o de ser destituido Chávarri, ¿quién asume el cargo? ¿La Junta Transitoria, Pablo Sánchez o quién? No, la Junta Transitoria tiene que escoger a alguien. Pablo Sánchez no es la persona indicada, creo yo, porque ya fue fiscal de la Nación y porque además tuvo una actuación como fiscal de la Nación en materia de investigación Lavallato muy lenta. O sea, la crítica, a mí me hace una gracia porque de los caviares quieren que Pablo Sánchez regrese. No sé quiénes serán los caviares, ¿no? Pero si me incluyen a mí, la respuesta es no, porque fue muy lento en esta materia. De verdad, un fiscal como Hamilton Castro no aportó nada, pero nada en la investigación. O sea, recogió lo que ya se había dicho, digamos, en Brasil, y lo único que hizo fue crear problemas para que Barata pudiera ser colaborador eficaz. Entonces, no es la persona indicada,
no es porque sea deshonesto, sino porque su gestión, digamos, como gestor del proceso, no fue eficaz. La única que queda, esto ya es por descarte la doctora Soraya Dávalos, no queda nadie más. Así es. Entonces, no queda nadie más, que es una fiscal que ve temas civiles, no penales, pero que para conducir la institución, yo creo que podría hacerlo, reitero, transitoriamente. Lo que sucede es que si 3 fiscales supremos van a terminar siendo procesados, el concurso para cubrir esas vacantes debe ser una de las primeras tareas de la Junta Nacional de Justicia, para poder constituir nuevamente la Junta Nacional una Junta de Fiscales Supremos, que sí, pues más o menos pueda conducir la institución sin estar implicados en delitos sus propios miembros, ¿no? Así de grave. Y miren, la Fiscalía, tal vez la gente no lo entienda, es muy importante, no solamente porque investiga el delito, lo persigue, procesa, etcétera, acusa, sino porque también archiva. Es el gran tapón. En el mundo de la corrupción, si tú controlas a la Fiscalía, no te acusa nadie, porque te archivan las investigaciones. Y es lo que el corrupto busca, que le archiven todo antes de pasar al Poder Judicial. Así es. Entonces, es un gran tapón. Es muy importante para los corruptos controlar a la Fiscalía. No en vano, Montesinos tenía controlada a Blanca Negra Colán. Así es. Ese era su brazo para evitar cualquier acusación. Y Blanca Negra Colán archivaba todo lo que no le convenía a Montesinos. Así, sí, lo recordamos. Jaime Guerra pregunta algo interesante. ¿Es posible que hayan represalias de Chávarri contra el aprismo y el fujimorismo? O sea, me traicionaron, me voy, pero ahora yo lanzo algo y se va. Miren, ayer decían que Chávarri quería ser colaborador eficaz, lo cual no deja de ser gracioso. O Keiko Fujimori quería ser colaborador eficaz también. No deja de ser curioso. Ahora, les explico, para ser colaborador eficaz, tú tienes que ofrecer información de buena calidad, digamos, o sea, importante para las investigaciones de un delito, que además sea nueva, no conocida, y que permita finalmente, ¿no es cierto?, el encarcelamiento de las personas que se están investigando. Antes, los cabecillas no podían ser colaboradores eficaces. Hoy día sí, porque en la criminalidad organizada, que se va desarrollando a veces más rápido que la justicia, suele no haber un solo líder, ¿no es cierto?, sino varios cabecillas. Entonces, si uno traiciona a los otros, dando la información, logras el objetivo final, que de nuevo retiro, el objetivo es conocer la verdad en el proceso. Ahora, si Chávarri tuviera información nueva, distinta, por ejemplo, podría decir, efectivamente, yo soy testigo de que la señora Keiko Fujimori se reunió con Nostroza para negociar su casación, o tengo información sobre X, Y o Z, o sea, lo que quisiera, y esa información es valorada, es importante, es relevante, y él quiere a su vez evitar ser procesado, por ejemplo, por obstrucción de la justicia, sí podría llegar a un convenio de colaboración, por supuesto. Cualquier ciudadano está en su derecho, y él, no siendo fiscal. Ahora, lo que él no podría ofrecer como información es información de procesos que él vio en el pasado, ¿no? Porque finalmente se lo dio en su calidad de fiscal, y esa información fue utilizada para condenar, ya no es pertinente. Pero lo que sí puede decir lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no? ¿Qué expresiones ha recibido? ¿Quién lo ha llamado? Si el aprismo lo llamó y le dijo lo combinó, lo amenazó, si lo extorsionaron, por ejemplo. Es esa información valiosa. ¿Qué habló con la señora Bartra? No, sí, pero en reuniones públicas, en una reunión privada, él podría contar qué sucedió en esa reunión, ¿no? También. Por eso, o sea, si han habido actos de extorsión, de amedrentamiento, si han habido actos de coacción para que actúe de una manera, si él se dejó justamente coaccionar y tuvo que actuar de una otra manera y quería dar una explicación, todo eso es posible. No dudo francamente. Yo creo que Chávarri va a querer salir de esto pronto y finalmente va a tratar de defenderse en los procesos que se le abra lo más rápido que pueda. Bueno. Hoy hay marcha, Rosa María, en todo el país. 3 de la tarde, yo no estoy en Lima, pero sigo, como dicen, minuto a minuto, yo tengo mi teléfono en la mano todo el tiempo, y mi constitución, como han visto, para cualquier inconveniente. Vamos a estar en la marcha. Claro, a las 3 de la tarde, imagino todo Radio Santa Rosa va a estar ahí,
Yo me alegro mucho de haber visto que muchas instituciones se están plegando. Yo soy miembro de la Asamblea de Transparencia, el presidente de Transparencia, el señor Alan Wagner, que también ha sido difamado en estos días de esas publicaciones perversas que lamentablemente existen. Se va a unir con todo el equipo de voluntarios a nivel nacional en las manifestaciones de hoy. También, bueno, todos los grupos de jóvenes que están colectivos de toda naturaleza y sobre todo familias enteras, personas comunes y corrientes que la verdad ya se hartaron, ¿no? Y lo único que quieren tener, como decía yo ayer, es un sistema de justicia que alguna garantía le ofrezca, ¿no? Porque, miren, lamentablemente miles de peruanos tienen que acudir al servicio de justicia para buscar eso, que se les resuelva una situación. Y que lo que obtienen como servicio de justicia es un desastre. Es un desastre porque o no se les atiende oportunamente, que son los problemas más graves de la administración de justicia, o las resoluciones son compradas y vendidas al mejor postor. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Lo que la gente está expresando hoy es su rabia. Y eso que le ha pasado a cualquier ciudadano, cuando uno ve que el que tiene el poder usa el poder justamente para exonerarse de la responsabilidad que tiene, más rabia da, ¿no? Así es. Entonces, en eso estamos. Esperemos que la marcha de hoy, por supuesto, sea multitudinaria, porque sí, la lucha no ha terminado. O sea, Chávez sigue sentado ahí, se va a ir, pero hay que dar todas las garantías necesarias a los fiscales que están trabajando para que conozcamos la verdad. O sea, hay una cosa bien importante en el derecho, que es el derecho a la verdad. No solamente el derecho a la justicia, porque a veces no puedes conseguir justicia, pero mínimamente tienes que conseguir el derecho a conocer la verdad, ¿no? Y para eso el proceso judicial está hecho para eso. No solamente conocer cuál es la condena que se le impone al delincuente, sino que las víctimas sepan qué pasó, en todo ámbito de cosas, ¿no? ¿Por qué mataron a mi familiar? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde lo enterraron? Etcétera. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué se la robaron? El derecho a la verdad es un derecho constitucional, que es parte emana justamente de la búsqueda de la verdad en el proceso judicial. A veces no obtenemos la verdad completa, porque solo Dios puede saber la verdad completa, pero obtenemos una verdad procesal, digamos. Y esa verdad procesal es un derecho que tiene toda la sociedad. Tenemos derecho a saber qué pasó. Así es. ¿Chávarri llegará hasta la hora de la marcha o renunciará antes? Mejor no hacer apuestas, ¿no? Yo calculaba, como te digo ayer, que era cuestión de horas, ¿no? Porque ya sin el apoyo del APRA siquiera, imagínate tú, ya no tiene nada, ¿no? Pero, no sé, algo debe estar, como dicen, calculando para no haberlo hecho ya. Vamos a ver qué cosa es. Pero debería renunciar antes. Es horrible que todo un país marche en tu contra, ¿no? Es todo un todo país. el país. O sea, que es el símbolo, se ha convertido él mismo en el símbolo de la prepotencia en el poder para evitar el conocimiento de la verdad. Eso es lo que ha hecho. Él es el símbolo de eso. Así es. Terrible, terrible. O sea, claro. Desaparecido el símbolo, esperemos que encontremos la verdad. Muy pronto. Bien, bueno, ya nos dieron las 9:05, sí. No hemos parado a conversar durante una hora. Son las vacaciones más trabajosas que he tenido, ¿ah? Te cuento, pero ha sido bueno estar en contacto con ustedes en vivo el lunes de todas maneras. Sí, sí, no hay duda. Y bueno, si pasan más cosas esta tarde, que estoy segura que van a pasar, conversaremos mañana. Te contaremos cómo fue la marcha, porque ahí vamos a estar, ¿ya? No, sí, yo la voy a estar siguiendo, de todas maneras. Cuídate, Listo. Rosa María, un gusto escucharte. Gracias, Abel. ¿Ya? Gracias a todos ustedes. Adiós. Adiós. Mañana. Bien, Rosa María Palacios haciendo el análisis de el momento difícil que vive nuestra patria. Hemos, como Rosa María ha hecho un análisis completísimo de más de una hora sin parar, y agradecemos y pedimos mil disculpas a toda la red porque no hemos hecho las pausas por motivos técnicos, pero bueno, ahí está. La gente pedía la presencia, aunque sea en audio, de Rosa María, y hemos cumplido con nuestros oyentes. Muy gentiles por habernos escuchado el día de hoy. Volvemos mañana con todo el acontecer, y hoy día estaremos transmitiendo y estaremos en la multitudinaria marcha a partir de las 6 de la tarde en la Plaza San Martín. Vamos a ver qué pasa, y todo el Perú, me imagino Radio San Martín va a transmitir la marcha de Arequipa, Radio Santo Domingo, la marcha de Chimbote, Radio Madre de Dios, la marcha de Madre, en todo el país. Hoy día el Perú le dice fuera
la corrupción. Es lo que se quiere. Son las 9:06. Muchísimas gracias por habernos escuchado durante estos 60 minutos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Que tengan ustedes muy buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.